¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a esta nueva lectura, la lectura número 4 del libro de An Introduction to Statistical Learning con aplicaciones en Python. Y bien, espero que hayas podido realizar las lecturas que tendrías que haber leído de hecho para ver este video. Te recomiendo que lo hagas. Si no lo has hecho hasta este momento y ya estás aquí en esta lectura, pues las páginas están en la descripción y ahí podrás guiarte mejor. Incluso si tal vez quieres mejor verlo mientras lees el libro y ver la lectura, pues estaría perfecto. Simplemente recuerda que el objetivo clave de esto es que no solo aprendas lo que yo te estoy diciendo, sino que más bien contrastes lo que entiendes del libro, lo que puedas investigar con la información que yo te voy a dar. Entonces, para esta semana, para esta cuarta lectura, lo que te íbamos a revisar era el tema del peligro del overfitting. En sí vamos a ver derivados, lo que tiene que ver con el overfitting, pero todo va de la mano junto con explicar lo que es el overfitting, el underfitting. Aunque el libro no lo hace tan específicamente, yo pensé que sí, tal vez es algo importante que tal vez vayan aprendiendo esta terminología y entiendan la importancia de que no presentemos overfitting o underfitting, etc. Aquí lo que vamos a revisar más que todo son conceptos en donde estos conceptos son muy importantes, y de hecho la mayoría de lo que vamos a revisar después, todos van a estar alineados a que estos conceptos trabajen correctamente con lo que queremos realizar. Entonces, el libro, comenzamos el tema de evaluando la precisión del modelo. El libro como tal nos dice, o lo que nos expresa, es que lo que nos quiere ofrecer a nosotros, el objetivo que tiene el libro, es ofrecernos la mayor cantidad de metodologías posibles para poder encontrar la mejor predicción para F. Es decir, obtener predicciones precisas para un conjunto de datos estimando la verdadera forma de la función de F. Porque recuerden, si recordarán, en las lecturas anteriores siempre hemos dicho que nosotros nunca vamos a saber la verdadera forma de la función. Es decir, esta función es desconocida en la mayoría de los casos. En el único caso en donde esta función es conocida es más bien cuando se trata de datos sintéticos o datos creados artificialmente por nosotros o por otra persona a método de estudio, pero no son datos reales. En la realidad, en los conjuntos de datos que seguramente ustedes se van a encontrar en su vida profesional o no sé, en lo que quieran realizar, pues serán conjuntos de datos en donde la verdad serán datos de la vida real. Entonces no conoceremos la verdadera forma de F. Esa es lo más común. Como tal, el libro nos presenta esto y nos dice eso. Entonces tal vez a nosotros nos surge la duda de, ¿por qué necesito encontrar un modelo perfecto? No puedo simplemente utilizar el modelo más complejo, no sé, algo que hayan escuchado mucho como redes neuronales. No sé, se supone que si es más complejo debería resolver entonces la mayor cantidad de problemas. Pues esto no es totalmente así, de hecho no es así. La realidad es que no existe un modelo perfecto para todos los datasets. Es decir, ustedes entiendan que cuando hablamos de datasets, lo que estamos hablando son problemas que ocurren en la vida real. Entonces, esa información de lo que ocurre en la vida real toma ciertas formas y tiene ciertos comportamientos. Esos comportamientos, nosotros como científicos de datos, lo que tenemos que hacer es encontrar las mejores metodologías para encontrar ese modelo y que ese modelo se ajuste de la mejor manera y que encuentre la forma más correcta para esa determinada función. Recordando que nosotros nunca la vamos a conocer la forma real, pero lo que sí podemos hacer es acercarnos mucho, estar muy cerca de la forma real que tiene la función. Entonces, no existe un modelo perfecto para eso. Ustedes imagínense que nosotros tal vez utilizamos un modelo de regresión lineal en donde, si recordarán, dibujamos esa línea recta y en realidad nuestro problema sigue más bien algo como lo que vemos aquí. Es decir, lo que vemos aquí es esta forma de esta función que va hacia arriba, va hacia abajo, digamos que está oscilando. Obviamente no es una regresión lineal como tal. Entonces no sería correcto que nosotros trabajemos con un modelo lineal, ya que no encontraríamos, la complejidad, no podríamos atrapar toda esa complejidad de ese caso en específico. Ahora, el gran reto de nosotros, la parte más complicada de todo lo que hemos estado revisando, es justamente encontrar esa forma de F que nosotros no conocemos.
y por eso el libro nos dice que lo que vamos a revisar en todo el libro es justamente esas metodologías que nos van a ayudar para determinar eso. Pero ahora, ya sabiendo que entonces no existe un modelo perfecto y que más bien dependiendo del caso de uso yo tengo que usar un modelo u otro, entonces ¿cómo yo sé exactamente qué modelo utilizar? Y si ya lo utilicé, ¿cómo sé si ese modelo está correctamente utilizado en ese caso o está incorrecto, digamos? Bueno, la manera en la que nosotros podemos determinar eso es midiendo la calidad del ajuste, que es justamente la parte siguiente que seguía del libro. Si recordarán nosotros, y por eso aquí está Bochi explicando, viendo el gráfico que nosotros generamos en el laboratorio número 1 de la clase pasada, en donde, si recordarán, nosotros trabajamos con un dataset de conchas, el dataset Avalon, en donde nuestro objetivo era, digamos, predecir la cantidad de anillos que tenía determinada concha, porque son conchas y tienen una especie de anillos. Entonces nosotros en el laboratorio número 1 lo que hicimos fue una inferencia, es decir, seguimos un paradigma de inferencia. Como era un paradigma de inferencia, lo que buscábamos era la interpretabilidad de esos datos, así que aplicamos una metodología paramétrica. Y el tipo de aprendizaje fue supervisado porque nosotros sí contábamos con un target definido. Y la tarea fue de regresión. Esto escogimos regresión más que todo porque el target era una variable de tipo cuantitativa. En este caso me parece que era continua. Pero eso, como aprendimos en la lectura pasada, no limita tanto, o sea, no es algo limitante para que nosotros escojamos realizar una regresión o clasificación, pero sí es lo más común que si nos encontramos con un target de tipo numérico, pues realicemos una regresión. Nosotros encontramos, o lo que estábamos buscando y lo que vemos en este gráfico, es la relación que hay entre el diámetro y el peso de la concha, que fueron las variables con mayor capacidad predictiva, es decir, con una correlación de Pearson mayor, que fue la que encontramos justamente en estas dos variables. ¿Y por qué solo escogimos dos variables cuando podríamos haber obtenido una mejor predicción si escogíamos todas las variables? Bueno, justamente porque nuestro paradigma escogido era el de inferencia. Entonces, si hubiéramos escogido muchas variables, ni siquiera hubiéramos podido graficar. Ustedes imagínense que aquí tenemos tres ejes: el eje X, el eje Y y el eje Z. Si hubiéramos escogido una mayor cantidad de features, lo que habríamos hecho es tener un diagrama multidimensional que no podríamos graficarlo, y si lo graficamos sería muy complicado de interpretar. No como esto, en donde podemos ver claramente que existe una relación ascendente, es decir, si a medida que crece el diámetro y crece el peso de la concha, también crece la cantidad de anillos. Eso es prácticamente lo que podemos interpretar de esta imagen. También estaría el tema de color, pero en general, eso es lo que buscamos, esa interpretabilidad sencilla para poder explicar y comunicar esos datos obtenidos, esa información obtenida a través de los datos. Entonces, antes de pasar, digamos, a este tema del ajuste, donde ya estábamos ahora recordando un poco lo que hicimos en la clase pasada y cómo llegamos justamente a este gráfico, recordarán ustedes que nosotros realizamos esto de aquí, que esto básicamente es una división del dataset, en donde pasamos un dataset en donde teníamos un dataset completo y nosotros lo dividimos en una parte de entrenamiento y una parte de testeo, lo cual es muy importante que entiendan que siempre cuando vamos a realizar estos tipos de trabajos tenemos que separar los datos, tenemos que tener un porcentaje en datos de entrenamiento y un porcentaje en datos de testeo. El porcentaje de datos de testeo siempre es menor, por lo general 0.2, 0.3, es decir, 20 o 30%. A mayor cantidad nosotros tengamos de datos de entrenamiento, pues muchísimo mejor, y el resto tenemos que tener, tenemos que tener un determinado datos de testeo. Lo que hicimos después fue esto de aquí, que justamente es lo que les quiero explicar, porque el libro se salta un poco a explicar detalladamente qué se refiere con ajuste.
ajuste, digamos, es lo que ocurre cuando nosotros le enseñamos a los datos, o más bien los datos aprenden de nuestro conjunto de datos. ¿De qué parte aprenden ellos? Bueno, aprenden justamente, o bueno, deberían aprender del conjunto de datos de entrenamiento, como ustedes pueden ver aquí. Es decir, tenemos esta regresión lineal y la ajustamos a los datos de entrenamiento, a estas variables X. En este caso, esas variables X serían esas que hablábamos antes, que eran las que tenían mayor capacidad predictiva, es decir, ese diámetro y ese peso de la concha. Y en Y tendríamos ese target, esa cantidad de anillos. Eso es un ajuste, es decir, no se compliquen tanto. De hecho, en Scikit-learn se basa más que todo en 4 tipos de funciones. Tendríamos predicción, ajuste, etc. Eso, digamos, no es lo importante ahora. Lo importante ahora es que entiendan que simplemente cuando encuentren un punto fit en digamos, en un programa, o cuando les digan ajuste, simplemente entiendan que te están tratando de decir que el modelo aprendió de esos datos de entrenamiento. Tal como dice aquí, en la práctica es equivalente al método .fit de Scikit-learn, que es justamente lo que podemos observar aquí. El objetivo de hacer esto es medir el objetivo de esta parte del libro donde estamos hablando de esa calidad de ajuste es medir con qué calidad el modelo asimiló la información para generar predicciones precisas. Es justamente lo que hablábamos. La pregunta que a ti tal vez te surge, es decir, bueno, tal vez tú me estás diciendo que no el modelo más complejo es bueno para todos los datos, para todas las posibilidades de conjunto de datos o de conjunto de problemas. Entonces, si yo utilizo un modelo, ¿cómo yo determino si ese modelo es bueno o malo para determinado conjunto de datos? Justamente midiendo a través de unos tipos de mediciones en donde podemos obtener si ese modelo es mejor o menor, que ya lo explicaremos a continuación. Ahora, la métrica de evaluación, que justamente es la palabra que ahora no recordaba, métrica de evaluación, es justamente con lo que nosotros vamos a medir ese modelo, qué tal se ajustó a ese conjunto de datos. Ahora, aquí vemos que estamos trabajando con un MSE, que simplemente es el error medio cuadrado, que es la métrica que por lo general se utiliza más en tareas de tipo regresión, que es la que hemos venido trabajando hasta ahora. Hasta ahora, si ustedes recordarán, no hemos trabajado aún con tareas de clasificación, solo hemos trabajado con tareas de regresión, ya que por lo general, bueno, son las que se explican al principio cuando estamos estudiando estos temas y son un poco más sencillas de entender. Ahora, la métrica de evaluación justamente más común es ese error medio cuadrado. El concepto, o bueno, lo que hace esta fórmula, que justamente es la que vemos aquí, es simplemente sacar el promedio. Por eso dice error medio, porque sacamos la media del error cuadrado, que es justamente esto que ven aquí. Es decir, simplemente lo que está mostrando esta fórmula es que tenemos este YI, que es el dato original. Digamos que la cantidad de concha original en el dataset era cantidad de anillos de una concha era de 3 anillos. Si nosotros tuviéramos 3 anillos originalmente y la predicción que nosotros hicimos con el modelo encontró que esa concha tendría un anillo, entonces sacaríamos la diferencia, que sería de 2, y tendríamos a 2 al cuadrado, que sería 4. Eso para todas las Y, pues es decir, todos los registros de nuestro dataset tendríamos que hacerlo. Sacamos la sumatoria y dividimos para el número de justamente esos registros. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos un dataset de 7000 registros, 7000 filas, entonces tendríamos que dividirlo para 7000 y hacer 7000 veces esa sumatoria y ese elevado al cuadrado. Pero si ustedes tal vez recuerdan, en la lectura número 3, es decir, la lectura pasada donde realizamos el laboratorio número 1, nosotros no realizamos el MSE, sino que más bien realizamos el RMSE, que es el Root Median Squared Error. Es decir, prácticamente es lo mismo, únicamente que lo que tenemos es esta raíz cuadrada, en donde justamente el RMSE nos devuelve el error en la unidad real del target. Por eso, bueno, es un poco más fácil de interpretar, porque justamente acá nos entrega al cuadrado y acá nos entregaría el error, digamos, mucho más
simple de entender. Si nos dice que el error es de 2, bueno, es porque se confunde o 2 más o 2 menos nuestro modelo, dependiendo de la unidad que tenga. Uy, aquí se me ha movido esto. Perdón, voy a moverlo un momento. Se me ha movido. Ya. Ahora, tenemos la parte siguiente, en donde íbamos a hablar del entrenamiento y el test versus el testeo de los datos. Como ustedes ven ahora, nosotros estábamos hablando de esas métricas de rendimiento o de evaluación de nuestro modelo, en donde, por ejemplo, en este MC o RMC, mientras más bajo sea, para nosotros será mucho mejor. Es decir, nuestro modelo tendrá un error o se equivocará a una menor medida. Lo que nosotros siempre vamos a buscar es que este MC o este RMC sea lo más bajo posible, dentro de lo real, que luego explicaré un poco más sobre esto. Ahora, esta división de los datos, que es la que hablábamos antes, es muy importante que la entiendan, porque a partir de esto es donde, bueno, el libro no explicaba tanto que nosotros podemos dividir el conjunto de datos, y por eso a mí me parece importante explicárselos, aunque ya lo vimos, como pueden ver aquí, nosotros ya lo vimos en el laboratorio número 1, pero bueno, esto es un gráfico en donde tal vez ustedes lo puedan tener un poco más claro. Tenemos nosotros esta parte que sería todo el dataset completo, el dataset, los features y el target. Y nosotros a ese dataset, para poder hacer el tema de luego evaluar si nuestro modelo y nuestra predicción fue correcta, o bueno, tiene una alta precisión, etcétera, o si fue correcto utilizarlo en ese tipo de conjunto de datos, entonces nosotros dividimos en 80% para datos de entrenamiento y 20% para datos de prueba. Este 80% justamente es para entrenar, para que el modelo entienda los patrones, entienda qué feature es digamos qué features son más importantes, etcétera. Y el 20% es únicamente para la prueba. Este 20%, estos datos de testeo, únicamente los vamos a utilizar cuando nosotros ya hayamos entrenado nuestro modelo y ya nos haya entregado determinadas predicciones. Ahora, este MCE que dice el MCE de entrenamiento no refleja la realidad. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a, digamos, hacer una recapitulación hasta ahora de lo que hemos estado hablando. Entonces, sabemos que tenemos esa precisión del modelo, en donde nosotros decíamos, bueno, no hay un modelo perfecto para todo el tipo de conjunto de datos, simplemente tenemos que escoger el mejor, y el libro lo que nos va a ofrecer es las metodologías para escoger el mejor modelo en determinado conjunto de datos. Luego, nosotros ya habíamos trabajado esto, ya habíamos separado el dataset en conjuntos de entrenamiento y testeo. Y justamente para saber si eso que hicimos, por ejemplo, en la clase pasada, nosotros sí lo evaluamos, pero lo evaluamos con el RMC para que sea más interpretable, incluso porque ya nos entrega en las unidades reales del target. Y el RMC no lo recuerdo, pero recuerden que mientras más bajo sea el RMC o el MSE, pues muchísimo mejor, porque significa que las predicciones son altamente precisas. Ahora, sabiendo esto, entonces nosotros ya sabemos cómo dividir el dataset, y ahora ustedes se preguntarán, bueno, tú me estás diciendo entonces que siempre yo tengo que evaluar mi predicción. Sí, pero existen dos maneras de evaluar la predicción, una incorrecta y otra correcta. El libro nos explica que por lo general lo que se hace, o bueno, un error que se puede cometer, es evaluar las predicciones en torno al conjunto de datos de entrenamiento. Es decir, es como que, no sé, tú entrenes un modelo en donde justamente, digamos, con el ejemplo de las conchas, lo entrenes con el conjunto de datos de entrenamiento y luego lo pruebes también con el conjunto de datos de entrenamiento. Esto hará que nos muestre tal vez algo que no está pegado a la realidad y que no nos interesa realmente. Porque si el modelo ya aprendió determinadas relaciones que llevan los datos, pues no nos serviría realmente saber cómo va el modelo predecir o qué capacidad predictiva tiene el modelo con datos que ya fueron observados, es decir, con los mismos datos que él aprendió. Es como que si a ti te tomaran un examen, te dan un cuestionario y pues te lo aprendes de memoria, y obviamente digamos tus resultados, si te hacen una prueba, pues van a ser muy buenos porque prácticamente solo tuviste que memorizarlo. Es exactamente lo que nos explica el libro. Lo crucial
es el MSE de testeo, que justamente es lo que dice aquí. Nos indica el margen de error real ante datos no observados, que es a lo que a nosotros nos interesa, ante datos no observados. Es decir, a nosotros no nos interesa lo que justamente decía, que el modelo prediga o tenga una capacidad predictiva muy buena para un conjunto de datos que ya observó, que incluso fue de los que aprendió. Entonces no tiene mucho sentido. A lo que a nosotros nos interesa es con el conjunto de datos de testeo. Y aquí tenemos una gráfica muy buena y que el libro la explicó muy bien, en donde podemos entender un poquito más de esto. Miren, esta línea amarilla que ustedes ven al fondo, digamos que es... bueno, nosotros tenemos aquí esta línea negra, tenemos una línea verde por aquí y una línea amarilla que va en línea recta, digamos. Y tenemos un conjunto de datos. Si se dan cuenta, cada una tiene una forma distinta. Es porque justamente cada una está utilizando un modelo distinto. La más reconocible es la de atrás, la regresión lineal que vemos aquí. Y estas serían otros tipos de modelos que están tratando de ajustarse a esos puntos que observamos aquí atrás, que serían los puntos de datos de justamente ese dataset. Ahora, ustedes están observando hasta aquí, ven así, bueno, aquí la línea verde tal vez está capturando, digamos, cada uno de los puntos, está haciéndolo así, y esa es, digamos, la predicción que va a obtener. Si cuando nosotros le pasemos otro conjunto de datos, va a seguir una forma similar, algo así, y igual con las otras gráficas. Ahora, esto lo tengo aquí un poquito más grande para poder explicar el tema de la flexibilidad y el overfitting. Déjenme quitar aquí esto, ya. Ahora, esta gráfica, como les digo, es muy importante y es justamente la gráfica la que nos va a ayudar a entender el tema del overfitting, el underfitting y esto. Ustedes observen esta gráfica y si han leído hasta ahora, tal vez puedan deducir en qué parte podemos observar en estas tres líneas cuál de las tres presenta overfitting. Te voy a dar un tiempo, bueno, puedes pausar el video y pensarlo un poco. En este momento yo te lo voy a decir, la que da overfitting o daría overfitting es esta línea verde aquí, esta función verde de aquí. ¿Y por qué? Justamente por lo que hablábamos antes, de que lo que está haciendo es ajustarse demasiado al conjunto de datos, tal que cuando le presentemos unos datos que sean distintos a estos puntos de aquí, pues va a cambiar muchísimo, digamos, la forma se va a mantener y el conjunto de datos no va a estar, digamos, no está capturando las relaciones correctas del conjunto de datos. Luego tendríamos esta línea amarilla, que aquí es la línea amarilla que estaría presentando overfitting o underfitting. Nuevamente puedes pausar el video y puedes intentar responder esto por ti mismo. Yo te voy a volver a decir la respuesta justamente ahora y tal vez lo que estaría presentando esta línea amarilla es underfitting. ¿Por qué? Porque esta línea ven que no se acerca para nada a la forma que tienen los datos. Podríamos decir que tal vez sí, tal vez no, bueno, pero hay la tercera que tal vez se acerca un poco más. Es decir, ustedes pueden ver que los datos, estos puntos blancos que hay aquí, estos círculos, comienzan, van abajo, luego tienen un pico alrededor de x60 más o menos, y luego vuelven a bajar, que es justamente lo que refleja la gráfica negra de aquí, esta forma, esta función. Aunque ahora me doy cuenta que hay otra aquí, no recuerdo cuál era la forma real, me parece que creo que la azul o la negra, pero total que una de estas dos sería la que captura realmente a esa forma, y que es el caso, o bueno, el tipo de modelo que sí deberíamos utilizar. Ahora tenemos esta gráfica en donde podemos interpretar esto muchísimo mejor, en donde ahora lo que vamos a hablar es el tema de justamente eso que hablábamos del testeo, de las pruebas con el conjunto de datos de entrenamiento y con el conjunto de datos de testeo. La línea que ustedes ven gris de abajo representa el conjunto de datos de entrenamiento y la línea que ven roja arriba es el conjunto de datos de testeo. Ahora, como ustedes podrán observar, a medida nosotros digamos vamos subiendo la flexibilidad del modelo, que la flexibilidad del modelo, si ustedes recordarán, era esa complejidad del modelo. Modelos muy flexibles eran, por ejemplo, las redes neuronales, ese tipo de modelos mucho más avanzados matemáticamente, mucho más complejos,
que se pueden ajustar a relaciones justamente muchísimo más complejas de datos, pero que tienden o pueden llegar a tener un underfitting, ya que pues si tal vez nuestras relaciones en nuestro conjunto de datos no es tan complejas, las puede capturar y memorizar, y eso va a generar overfitting. Entonces justamente ustedes pueden ver que a medida sube la flexibilidad, si nosotros hiciéramos una prueba con el conjunto de datos de entrenamiento, nosotros obtendríamos un MSE muy bajo, es decir, alrededor del 0.3, lo cual sería muy bueno. Es decir, si nosotros realizamos esa prueba con el conjunto de datos de entrenamiento, nosotros diríamos, oye, pero bingo, o sea, encontré un modelo muy complejo. A mí me habían dicho que no importaba, que tenía que escoger el mejor modelo. Bueno, yo escogí el mejor modelo, el más complejo, y me realizó esta predicción con un MSE muy bajo. Entonces, perfecto, ¿no? Eso es lo que podríamos pensar, pero como te decía antes, a nosotros no nos interesa, o bueno, no tendríamos mucho interés en saber que si las predicciones funcionan bien o van acorde con los datos que ya observó y con los datos con los que el modelo aprendió, sino que a nosotros nos interesa con los datos que el modelo aún no ha observado, es decir, esos datos de testeo. Por eso justamente, como ustedes pueden ver aquí, tenemos esa otra gráfica roja en donde vemos que este punto verde, que era esta línea que ustedes ven aquí, que era el modelo mucho más flexible, que se ajustaba extremadamente mucho, que se ajustaba mucho a ese conjunto de datos, tenía un MSE muy bajo. Aquí tiene un MSE muy alto. ¿Y por qué tiene un Bueno, el más alto de hecho es esta amarilla, que la que presentaba, como antes hablamos, era underfitting, es decir, igual tiene un MSE alto porque no logra capturar las relaciones reales de este conjunto de datos. Y por el otro lado, el verde que observamos aquí, que era el modelo más flexible, pues lo que vemos es que más bien en el conjunto de datos de testeo se ajustó tanto que ahora no puede realizar predicciones precisas. Y el mejor modelo era este azul, que era el que mencionábamos antes. Entonces la línea original, digamos la función, la forma original de esa F era esta línea negra, pero recuerden que nosotros no la vamos a conocer, únicamente la vamos a conocer si ese conjunto de datos es datos sintéticos, es decir, datos que fueron creados artificialmente. Entonces el mejor modelo que resultó para este caso fue esta línea azul de aquí, que no fue el modelo más flexible ni tampoco fue el modelo menos flexible. Entonces está más o menos en un punto medio, porque tal vez las relaciones no eran tan sencillas ni tampoco tan complejas, sino que tendríamos que haber utilizado este modelo de aquí. Y ahora ustedes lo que tienen que entender cada vez que realicen una predicción o cada vez que estén pensando en predicciones es que primero lo que tenemos que hacer es evaluar. Cuando ya tengamos que evaluarlo respecto al conjunto de datos de testeo. Antes de eso tendríamos que haber separado nuestros datos en conjunto de datos de entrenamiento y conjuntos de datos de testeo, aunque hay otra forma que el modelo el libro no digamos profundiza mucho en este tema, pero yo trataré de explicarlo. Pero por ahora quédense con lo que hablábamos antes de esta división de datos, en donde dividíamos el datos en 80% de entrenamiento y 20% de testeo. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es luego hacer pruebas con ese 20%, con ese conjunto de datos de testeo, no con el de entrenamiento. Ahora, lo que el libro no explica muy a profundidad es justamente que si ustedes lo piensan bien, si hacemos esta división, bueno, estamos haciéndolo un poco a la suerte, digamos, por decirlo así. Para explicar un poco mejor, vean que aquí tenemos justamente Xtrain, Xtest, YTrain y YTest, y tenemos esto de aquí, Random State. ¿Qué significa ese Random State? Bueno, que justamente este modelo aquí lo que va a hacer es dividir mi conjunto de datos en 80-20 aleatoriamente, y el Random State que está aquí es para que esa aleatoriedad prevalezca, digamos. Cada vez que yo haga esto de aquí y ponga el 42, bueno, esa aleatoriedad va a seguir ahí, o sea, es aleatoria sí, pero yo la voy a poder reproducir nuevamente las veces que yo quiera, cada vez que corra esta línea de código, porque tengo este valor 42. Si yo lo cambiara a 43, y esta es la parte importante,
Si yo lo cambiara a 43, este random state me generaría nuevamente un dataset de entrenamiento 80 y otro dataset de testeo del 20%, pero ahora serían distintos. Ahora probablemente habrían datos distintos en entrenamiento y datos distintos en testeo. Y si vuelvo a cambiar el número, volvería a pasar y volvería a pasar. Entonces, si nosotros lo que queremos hacer es probar justamente nuestro modelo, si lo hacemos de esta manera, que es la manera más sencilla, pues lo que estaríamos haciendo es más o menos tirar una moneda a la suerte, y si nos tocó una parte del dataset en donde el modelo pudo aprender bien y pudimos obtener buenas predicciones, probablemente no estamos analizando correctamente, y cuando le presentemos un nuevo conjunto de datos, tal vez la cantidad del testeo o las pruebas pues no refleje correctamente lo que nosotros esperábamos. Por decirlo así, por ejemplo, si nosotros realizamos una predicción y obtenemos un MCE, digamos, como dice aquí, del 1.2%, ya, es un porcentaje, 1.2, porque aquí no está en porcentaje, tenemos un MCE de 1.2. Entonces, si tenemos ese MCE de 1.2 y luego nosotros ya con un conjunto de datos no observados realmente queremos hacer esa predicción, nos vamos a encontrar que realmente no sigue, o puede que no siga ese valor que antes encontramos del MSE, sino que tal vez sea más alto, pueda ser más bajo, y eso hace que nuestras predicciones no sean, digamos, de confiar, sino que simplemente estamos haciendo algo muy aleatorio justamente. Y el concepto que nos ayuda a quitar esto es el concepto de validación cruzada o cross validation, que es un concepto no tan difícil de entender ni tan difícil de aplicar tampoco, pero muy útil para este tipo de de pruebas, de cuando ya terminamos el modelo, realizamos las predicciones y queremos hacer las pruebas. Lo que pasa aquí, ustedes verán que aquí, tenemos esta fila, iteración 1, iteración 2, 3, 4 y 5. Cada una de estas filas, digamos, son esos. Bien, aquí podemos dividir el conjunto de datos en partes, faults. Dividimos en estas partes del conjunto de datos. Y lo que va a hacer es, digamos, si aquí lo dividimos en 5 partes. Y cada una de estas tiene 1, 2, 3, 4, 5. En la primera iteración, es decir, cuando el modelo vaya a hacer las pruebas, lo primero que va a hacer es dividir el conjunto de datos entre este y este de datos de entrenamiento, y a este único porcentaje de conjunto de datos lo vamos a tomar como testeo. Va a entrenar el modelo con este conjunto de datos y esto lo va a utilizar para testear. En la siguiente iteración, cuando termine ese, va a tomar la segunda parte de nuestro conjunto de datos entero y estas de aquí para entrenar. Entonces creo que pueden entender más o menos la idea. La idea es que tome cada conjunto, porque como ven aquí cogió el primero, luego para testear escogió el segundo, luego el tercero, luego el cuarto y luego el quinto. El chiste es que con cada parte del conjunto de datos entero siempre con todo se haya entrenado y con todo se haya testeado. Entonces dejamos esa aleatoriedad, ese random, digamos, por decirlo así, y lo que obtenemos es una prueba mucho más fiel a la realidad, es decir, a lo que de verdad vamos a obtener una vez que hagamos nuestras predicciones. Este es un concepto muy útil y justamente, como dice aquí, se obtiene un promedio de todos los errores entregando una métrica de evaluación mucho más robusta y cercana a la realidad, que es lo que nos interesa, que cuando vayamos o pasemos esto a datos no observados realmente, pues podamos confiar en que antes realizamos estas pruebas y esos fueron los datos que obtuvimos, ¿no? Ahora, la última parte de lo que explica el libro es algo importantísimo y que estoy seguro que es unos conceptos que tal vez ya se les venga a la mente porque son muy comunes en la estadística clásica, la estadística común que nos enseñan en la escuela, colegios, universidades, etc. Que es el tema del sesgo y la varianza. El sesgo y la varianza seguramente ya lo han escuchado en estadística y recordarán tal vez que la varianza, por ejemplo, era esa diferencia o cuánto se alejan los datos respecto a la media, y el sesgo es error, etc. Bueno, justamente el objetivo de lo que vamos a hablar ahora es entender cómo el sesgo y la varianza
interactúan para determinar si nuestro modelo será preciso al enfrentarse a datos nuevos, es decir, al MC de testeo. Entiéndase que ahora vamos a hablar del MC de testeo porque ya entendimos que es el importante. Es decir, es el que nosotros necesitamos para saber que nuestras predicciones van a ser correctas. O bueno, para entender que esas predicciones o ese porcentaje es correcto, digamos. Ahora, para entender un poco más de la variación, de la varianza, estoy seguro, justamente como decía, que la varianza ustedes probablemente ya la conocen de la estadística clásica, la estadística que por lo general se enseña en colegios, universidades, etc. Pero la varianza en el aprendizaje estadístico, digamos, el concepto es un poquito diferente. Sigue más o menos la misma idea, pero será mejor que lo entiendan así porque nos ayudará mucho después. La varianza en el aprendizaje estadístico nos habla de, digamos, si tenemos, justamente esta gráfica es muy buena para explicar esto. Si tenemos distintos conjuntos de datos y entrenamos a un mismo modelo con esos distintos conjuntos de datos, si nosotros cambiamos algo dentro de los conjuntos de datos, pues es posible que tal vez nuestro modelo cambie su forma, como pueden ver aquí. El modelo con los datos 1, aunque era un conjunto de datos muy parecido, pues siguió esta forma azul de aquí. Y el modelo con los datos 2, que es este de aquí, siguió esta otra forma. Entonces, a pesar de que se cambió poco, como se puede observar aquí, se cambió poco los datos, esos pequeños cambios, pues generan justamente cambios en la forma de F. Ahora, eso es para uno de los casos, pero tenemos dos casos distintos. Como antes ya hablábamos, existen esos dos tipos de modelos, digamos, los modelos con alta flexibilidad y los modelos con baja flexibilidad. Los modelos con baja flexibilidad, por lo general lo que ocurrirá es que justamente como son muy simples, más sencillos, si nosotros cambiamos algo dentro del conjunto de datos, pues no va a resultar en una diferencia sustancial, como podemos ver aquí abajo. Otra vez me pareció esto. Como podemos ver aquí abajo, nosotros tenemos este conjunto de datos 1 y luego este conjunto de datos 2 con un pequeño cambio que se realizó, y entre el modelo 1 y el modelo con los datos 2, es decir, con los datos que fueron cambiados, pues no hay mucho cambio, no hay mucha varianza. Eso es lo que se refiere a la varianza. Es decir, si nosotros cambiamos algo dentro del conjunto de datos, como lo que ocurre cuando entrenamos y testeamos, por ejemplo, cuando nosotros entrenamos el modelo, tenemos un conjunto de datos definido, y cuando nosotros lo testeamos es un conjunto parecido, pero con esos datos un poco más distintos, obviamente. Entonces, la varianza nos explica o nos dice eso, que si nosotros tenemos modelos flexibles, es decir, modelos muy complejos, que justamente son esos que se ajustan mucho, que tienden a tener este tipo de formas en donde van a tratar de seguir siempre casi que, digamos, como uniendo los puntos del conjunto de datos. Entonces, justamente si nosotros medimos esa varianza, si nosotros cambiamos el conjunto de datos, si este conjunto de datos 1 fuera el conjunto de datos de entrenamiento y el conjunto de datos de testeo, obtendríamos algo parecido a esto. Y en el lado de los modelos con baja flexibilidad, pues no cambiaría mucho la forma de la función. Ay, aquí se me salió, perdón. Entonces, eso es prácticamente lo que en el libro nos trataba de explicar de esa varianza en el aprendizaje estadístico, no la varianza común que tal vez ya conocemos cada uno de nosotros. Por el otro lado tendríamos el sesgo en el aprendizaje estadístico, que este sí se parece más al concepto común que aprendemos todos nosotros, pero aplicado a este tema de los modelos. Ahora, el tema del sesgo nos habla justamente de, si recordarán, en la lectura número 1 nosotros hablábamos muchísimo, hicimos mucho hincapié en ese epsilon, ese error que tendría un modelo, ese error reducible o irreducible. Este sesgo sería un error irreducible. ¿Por qué sería un error irreducible? Porque ocurre, o este sesgo se refiere a que nosotros tal vez escojamos un modelo que no puede capturar totalmente
la información o las relaciones que hay entre los datos. O por el lado contrario, que tal vez usemos un modelo que se sobreajusta a esa información de los datos. Entonces tendríamos ese sesgo por un modelo mal elegido, digamos así. Entonces justamente es el error introducido al aproximar un problema de la vida real que suele ser muy complejo utilizando un modelo demasiado simple. Ahora, la conexión con las semanas anteriores, que es justamente lo que le decía, que nosotros ya hemos hablado de este tema del error reducible e irreducible en semanas anteriores, que justamente sería este sesgo al cuadrado, que esta de aquí sería la fórmula que aparece en el libro, que si recordás ese error total esperado, donde tendríamos Y1 y Y1 la predicción. Aquí tendríamos la varianza, que es otro error reducible, porque la varianza, si recordás lo que hablábamos antes, que dependería más que todo el conjunto de datos sobre el conjunto de datos y el tipo de modelo. Y aquí también el tipo de modelo, pero más que todo hablando de si el modelo no captura suficientemente las relaciones que existen entre los datos. Y tendríamos esta varianza de que sería el error irreducible, que ese no lo podemos quitar porque obviamente estamos tratando de predecir algo que no ha ocurrido. Entonces jamás vamos a obtener, o no es correcto que tengamos un 100% de precisión. Ahora, el riesgo de la interpretabilidad. Si elegimos un modelo muy inflexible solo para poder interpretarlo fácilmente, pero los datos tienen reglas complejas, el sesgo subirá significativamente. Y esto es muy bueno tenerlo en cuenta, ya que nos conecta directamente, por ejemplo, con el laboratorio que realizamos la semana pasada y con el tema que realizamos la semana pasada, que era justamente, bueno, no recuerdo si la semana pasada o la lectura número 2, pero era justamente esto de los métodos paramétricos o no paramétricos. Aquí lo que nos está diciendo básicamente es: si tú elegiste un paradigma de inferencia y estás trabajando con metodología paramétrica, es decir, que estás suponiendo, digamos, estás asumiendo que tu conjunto de datos sigue una forma muy simple, y tu conjunto de datos no sigue esa forma muy simple, sino que es una forma muchísimo más compleja, entonces lo que va a ocurrir es ese underfitting, porque el modelo no logra capturar la complejidad de esas relaciones que en realidad tiene ese conjunto de datos. Y podemos verlo mucho más claramente en estas gráficas, en donde por ejemplo aquí vemos la realidad, la función verdadera tiene una forma muy compleja. Estos son los datos normales, digamos, sin ver la forma de la función de f, es decir, si nosotros simplemente lo graficáramos. Y luego tratamos de utilizar nosotros una metodología paramétrica y graficamos esa regresión lineal. Ven ustedes que no tiene nada que ver con la forma que en realidad tiene el conjunto de datos. Entonces lo que ocurriría justamente es este underfitting, en donde no capturamos totalmente las relaciones que tienen esos datos. Entonces, en conclusión, si nosotros vamos a trabajar con modelos demasiado simples, es muy probable que vaya al underfitting, y si trabajamos con modelos muy complejos, en cambio, por otra parte, vamos a ir al tema del overfitting. Cada una se afecta de diferente manera. Nosotros, por eso justamente el libro nos dice que lo que él nos quiere ofrecer es las metodologías, las mejores metodologías para poder elegir ese problema tan complejo de elegir el mejor modelo o las mejores metodologías para determinados conjuntos de datos. Y eso sería todo por ahora, lo que revisábamos en esta semana. Y ahora vamos a ir a la parte del laboratorio número 2, que espero te guste mucho, y prepara tu Google Colab por si quieres seguir este ejercicio. Y bien, ahora estamos aquí en la parte del laboratorio número 2 que vamos a trabajar en esta semana número 4. En este laboratorio número 2 lo que vamos a trabajar es con un dataset de calidad de vino. Este dataset es muy común y es muy probable que ya hayas observado antes o lo hayas estudiado un poco. El objetivo de este laboratorio número 2 es más que todo revisar nuevamente estos conceptos, porque son muy importantes. Es decir, probablemente los vamos a revisar durante todos los laboratorios. Vamos a trabajar en otra vez determinar el tipo de aprendizaje, vamos a determinar el tipo de
digamos, en la metodología y todas estas temáticas que hemos revisado hasta ahora. Y ahora además vamos a revisar el tema de cómo medir esos resultados, esas predicciones. Entonces, ahora he cambiado un poco el formato. Si recordarán, en el laboratorio número 1 yo iba haciendo línea de código por línea de código, pero me pareció que el video luego quedaba muy largo, y esto tal vez es mucho mejor para que ustedes puedan entender sin que me vean escribir tanto código y demás. Lo primero que vamos a realizar en este caso, y lo primero que tienen que realizar siempre ustedes, son importaciones. Tal vez no todas estas, porque las irán utilizando después. Yo lo quise ordenar un poquito más así, pero sí las que sí o sí se utilizan en todos los proyectos de ciencia de datos básico, como esto de Pandas, NumPy para temas de matrices y demás, y el tema de Matplotlib para tema de gráficas, Pandas para el tema de data frames y demás. Y estos de aquí que serían para este de aquí, UCML repo, que es el mismo repositorio que utilizamos el laboratorio pasado. Entonces, y realizamos esas importaciones, vamos a correr el código, luego hacemos la carga del conjunto de datos, que justamente es de la forma en donde, bueno, se los voy a enseñar. UCML repositorio es este de aquí, y en cualquier conjunto de datos, por lo general que ustedes ingresen, van a tener esta opción de importar en Python. Copian esto, lo pegan en una línea de código, como ustedes pueden ver aquí. Luego copian esta otra y lo pegan, corren el código y nada más. Además de eso, aquí lo que yo hice fue concatenar, es decir, unir esas dos partes, porque digamos, el repositorio me lo entrega en dos partes separadas, como ustedes pueden ver aquí, X y Y. No quise aquí mover el código, pero lo podría haber hecho aquí tranquilamente, pero lo hice acá. Simplemente uní ese código. Aquí hay un problema porque no he corrido el código este de aquí, creo. Ya, ahí estaría correcto. Luego lo que vamos a hacer es una exploración básica del conjunto de datos. Esta parte del EDA es realmente muy importante, y cuando quieran aplicar un proyecto un poquito más complejo, sí les va a tomar mucho más tiempo, y es muy importante para poder identificar lo que luego vamos a hacer, por ejemplo, en el preprocesamiento de datos. O sí, más que todo en el preprocesamiento de datos. Por eso esta parte del EDA es muy importante. Pero como este dataset y este laboratorio es más que todo para explorar esos temas que hemos revisado antes, pues digamos, escogí un dataset bastante sencillo, que como pueden ver aquí, utilizando este método .info, nos entrega si hay valores nulos, el tipo de datos, etcétera. Como ustedes recordarán, y como se los he dicho antes, una parte muy importante de entender es que los modelos de Machine Learning, los de Scikit-learn, no trabajan con tipos de datos categóricos, es decir, con tipos de datos texto. Si ustedes en algún momento ven que alguna feature tiene un tipo de dato object, o bueno, Python ya la última actualización, bueno, Pandas la última actualización ya tiene tipo de dato texto, me parece, o string. En el caso que ustedes observen eso, lo que tendrían que hacer es, digamos, realizar un preprocesamiento para pasar de ese conjunto de datos de tipo categórico de texto a tipo de dato numérico, ya sea float, que es decimal, o int, que es entero. En este caso no tenemos datos de tipo categórico, los datos, es decir, el dataset está bastante sencillo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Luego de haber realizado y luego de haber visto un poco las filas, ver que todo se encuentre correctamente, vemos por aquí que, por ejemplo, la calidad sí es categórica, pero es numérica. El alcohol, digamos, tendríamos todo este conjunto de datos que sería referente a la calidad de un vino. Entonces, tal vez tendríamos que investigar sobre qué es lo más importante, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Si se recordarán, nosotros en el laboratorio número 1 lo que buscábamos hacer era un paradigma de inferencia. Por lo tanto, lo que hicimos fue más que todo escoger variables específicas para realizar la predicción, las variables con más capacidad predictiva. También me parece que realizamos un poquito de preprocesamiento, ese tipo de cosas. Ahora vamos a cambiar un poco y vamos a utilizar el otro paradigma, el paradigma que aprendimos también al lado de la inferencia, que era el paradigma de predicción. Si se recordarán, en el paradigma de predicción lo que a nosotros nos interesaba
no es, digamos, poder interpretar esos datos o entenderlos, sino que más bien el modelo, sea el que sea, pueda realizar predicciones muy precisas. Y a ese modelo lo vamos a tratar como una caja negra, porque nosotros no vamos a entender que el modelo entendió como que es importante, o cuáles son las variables más importantes, o que esto o otro, sino que a nosotros nos interesa que lo que sea que haya encontrado nos entreguen las predicciones más precisas para nuestro conjunto de datos de testeo. Ahora, sabiendo eso, entonces, como vamos a realizar en este caso una regresión, vamos a utilizar, me parece que era esta variable aquí de alcohol, no la variable de calidad, que esa sería más que todo para una clasificación. Ahora tenemos, aquí se repite, bueno, tenemos esto de los tipos de datos nulos, no sé por qué me olvidé de quitarlo, y luego pasaríamos a la preparación de esos datos. Bueno, la parte de preparación de los datos de hecho es muchísimo muy extensa y muchísimo muy importante, pero ahora, como les digo, vamos a revisarlo por encima y simplemente lo que vamos a hacer es dividir el dataset, que era lo que revisábamos antes, que es muy importante realizar esto. ¿Cómo lo vamos a dividir? Bueno, simplemente vamos a usar el método TrainTestSplit. Para esto primero tenemos que volver a la forma en donde dividimos X. Para esto tomamos el data frame que generamos antes y dropeamos, es decir, quitamos una columna. ¿Qué columna? La columna calidad, porque será la que nosotros entonces sí estaba usando calidad, perdón. Será la que nosotros usemos para realizar esas determinadas regresiones, es decir, nuestras predicciones. Y en Y únicamente queremos justamente la columna que quitamos de X. Corremos ese código, importamos desde scikit-learn ese TrainTestSplit para poder dividir ese conjunto de datos. Lo hacemos muy simple aquí, corremos esto, y aquí nuevamente, como ustedes pueden ver, es lo que les decía antes de ese 42, que es ese, digamos, valor que nos va a mantener esa aleatoriedad, pero esa aleatoriedad va a ser reproducible. Es decir, si nosotros volvemos a correr el código, si yo le quitara este 42 y le pongo 43, los resultados van a ser distintos. Pero por ahora, si yo mantengo esto, pues se mantiene en 42. Es decir, se mantiene esa misma proporción y esa misma datos en cada uno de ese 80% y 20%. Ahora vamos a hacer el entrenamiento y la predicción. Como lo que observamos en toda esta clase fue que utilizar determinados modelos, si van a ser más flexibles o menos flexibles, bueno, dependerá mucho de si luego vamos a tener un tema de overfitting, vamos a tener un tema de underfitting y todo esto. Entonces yo escogí estos tres modelos. Este de aquí sería el que ustedes, este de aquí. Este sería el que ustedes van a reconocer más fácilmente porque es una regresión lineal. Es lo que hemos estado revisando durante todos estos capítulos, que la regresión lineal se ve así. Regresión lineal. La regresión lineal se ve así. Simplemente es esta línea que trata de capturar la relación entre variables independientes y la variable dependiente. Nada más. Esa es la regresión lineal. Corremos este código. Luego tendríamos un árbol de decisión, que es otro modelo en el que ese no lo hemos explicado. Decisión. Pero bueno, digamos que más o menos se ve así. Lo que hace es dividirse en hojas y en ramas y llegar a un punto con algo llamado coeficiente de Gini, que bueno, estoy muy seguro que el libro lo explicará mucho más detalle, muchísimo más después, porque aún nos falta mucho que ver. Corremos ese código, ese sería un árbol de decisión, y luego tendríamos un random forest, que si ustedes ven incluso se tarda bastante en cargar, porque hagan de cuenta que este random forest son muchos de unido en un solo modelo. Por eso se llama random forest. Este es un árbol de decisión, este es un conjunto de árboles de decisiones con un estimators de 100. Esto de aquí, luego hay una forma de poder determinar estos datos que ustedes ven aquí, como este 100, pero eso lo veremos mucho más adelante también, aunque eso es una parte, creo, mucho más del machine learning, pero tal vez puede ser que el libro nos explique, y si no, tengan por seguro que yo lo voy a explicar porque es una parte muy importante, el tema de estimar estos parámetros.
tendríamos eso, y ahora lo que vamos a hacer es la evaluación justamente de nuestros resultados. Es decir, ya como pueden ver, aquí ya hemos entrenado nuestros modelos. Aquí utilizamos este método .fit, aquí también y aquí también, y ya todos los almacenamos dentro de sus respectivas variables. Ahora vamos a realizar la evaluación de ese modelo, que esta es la parte más interesante y lo que justamente veníamos buscando en torno a esta cuarta lectura. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos la regresión lineal, el árbol de decisión y el random forest, y cada uno tenemos aquí la prueba realizada con respecto al tren y la prueba realizada respecto al test. La que a nosotros nos interesa es la que es respecto al test, pero miren aquí algo. Cuando vemos aquí en el árbol de decisión, vemos aquí que el MC es 0. Tal vez ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué 0? Es decir, si recordarán, yo les dije que mientras más baja sea ese MC, pues muchísimo mejor, porque significa que no tenemos error. Pero si recordarán también, en la lectura número 1 hablamos mucho de que no podemos encontrar nosotros valores de este estilo, porque sabemos que no va a haber un modelo que realice una predicción con un 100% de exactitud, porque estamos hablando de eventos futuros, cosas que aún no han pasado. Por lo tanto, no podemos tener esa exactitud tan grande. Entonces aquí tal vez lo que estaríamos tratando es con un overfitting, es decir, el modelo se ajustó demasiado a los datos y ahora parece ser que en el conjunto de datos de entrenamiento, bueno, lo memorizó tanto que ahora cuando lo testeamos parece ser que lo sabe de memoria, porque lo estamos testeando con el mismo conjunto de datos del que él aprendió. Y el random forest y la regresión lineal, bueno, se mantienen más o menos igual. Pero en la parte de testeo vemos algo muy distinto. Ahora vemos que el árbol de decisión no tiene ese 0.0, sino que tiene 0.7, que es el valor más alto entre los tres, justamente porque era lo que hablábamos antes. El de testeo es distinto, es decir, el de testeo tiende a digamos, cuando ya testeamos a ese modelo con justamente el de testeo, ahí sí nos presenta los valores reales, porque es el conjunto de datos que el modelo no ha observado, no el conjunto con el que aprendió. La regresión lineal se mantiene más o menos igual, y el que obtiene digamos el MC mucho más bajo es el random forest, que es el modelo más flexible entre los tres. Entonces podríamos aquí denotar algo, podríamos nosotros, pero recuerden que esto no es una inferencia, es una predicción. Entonces no buscamos nosotros entender qué variable fue la más predictiva. Por eso ven que el laboratorio pasado sí tuvimos que escoger la variable más importante, tuvimos que ver la que tenía más capacidad predictiva, incluso tuvimos que, me parece, realizar un poquito de preprocesamiento. Pero aquí, como lo que nosotros estamos buscando es una paradigma de predicción, y estamos utilizando metodologías no paramétricas. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, el random forest y el árbol de decisión son métodos no paramétricos. El único que es paramétrico es este de la regresión lineal, que es el modelo flexible. Estos dos de aquí son modelos no paramétricos. Es decir, ellos no asumen que el conjunto de datos sigue una forma dada, sino que más bien, por decirlo así, lo encuentran esa relación real que existe entre los datos. Y es por eso que en este caso el que nos entregaría mejores predicciones es justamente este de aquí, el random forest, porque nos entrega un 0.37 de prueba en el test. Y bueno, chicos, eso sería todo por esta lectura número 4. Espero que les haya gustado mucho, espero que hayan entendido los temas. Estos temas son muy especiales de que los puedan entender para después ir avanzando mucho más y que se sientan más cómodos cuando hablemos de conceptos derivados de estos. Y nada más, espero que les haya gustado mucho el video. Dejen su like y suscríbanse a este canal si quieren ver más contenido de este estilo.